nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, les trato de enviarlo y a los que quieran enviarlo, que es que me ha pedido Soledad sobre la familia. ¿Qué tema, no? Bueno, podemos empezar diciendo, bueno, que se considera una familia. La familia se considera el papá, la mamá y los hijos, eso es toda una familia, ¿no? Si no tuvieran hijos serían, bueno, matrimonio, por ejemplo, ¿no? También es familia, pero más matrimonio. Pero ya teniendo hijos, aunque no haya a veces hijos físicamente hablando, también son fecundos. La Iglesia dice que siempre el matrimonio en cristiano es fecundo, aunque no, como la alianza de Cristo con la Iglesia, toma las características de esa alianza. Una de las características es la fecundidad, sean hijos físicamente hablando, o hijos físicamente hablando y obras buenas, que serían otros hijos, o a veces si no tienen hijos físicamente hablando, un matrimonio. Cuando se refiere al matrimonio, también es fecundo, como la alianza de Cristo con la Iglesia, que también serían las obras buenas que puedan reproducir y multiplicar en la Iglesia y en el mundo. La idea que, bueno, pero esto es una trampita, ya empezamos con la primera trampita. La familia rompe un poco esquema, como muchas veces se reconocen. Creo que humildemente no es idea mía, como algo que me sale de mí nomás, como algo individualista, sino que creo que, por eso digo, está basado en la palabra de Dios escrita, en la visión, el magisterio, que nos ayuda a interpretar, a sacar toda la riqueza de la escritura y de la visión. Y por eso acá voy a citar un texto justamente de Juan Pablo II, ya declarado santo, que la familia, claro, rompe todo el esquema. La familia, cuando empezamos familia, lo que pasa es que cuesta porque no estamos acostumbrados, hay que empezar primero, la primera familia es Dios mismo. ¡Qué bárbaro! Fíjense ustedes que el documento de Puebla, que son la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano, o sea, el Episcopado Latinoamericano, como otros episcopados de Oceanía, de Asia, África, tienen cada varios años de distintos congresos o asambleas. Esto se llama la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Puebla, que tiene un nombre de la Ciudad de México, que algunos llaman el Evangelio Verde, porque tiene un color verde y realmente no es palabra de Dios como escritura, pero realmente una riqueza extraordinaria. A mí siempre me ha conmovido porque es un documento grande, o sea, bastante denso, y siendo que realmente las reuniones del Episcopado Latinoamericano, en este caso, que incluye Argentina, toda Latinoamérica, duran de un mes a 2 meses, se ve que ya se han traído al Congreso los temas ya preparados por expertos, etcétera. Ahí se han revisado y bueno, los obispos latinoamericanos firmaron y ha quedado este documentazo. Trata un montón de temas. Para mí uno de los mejores de todos los que conozco de los documentos de los congresos de los episcopados, del episcopado latinoamericano, como hay otros, como Medellín, que es buenísimo también, pero Aparecida, Santo Domingo, etcétera, pero este para mí es sumo, ¿no? Y justamente en el número 582, hoy los documentos de la Iglesia, los papales o el episcopado, se nombra más por número más que por página. Cuando habla sobre la familia, la reflexión teológica, del número 582 en adelante, dice, citan los obispos, a través de los que han estudiado todo este tema de trabajo en la asamblea, la familia es imagen de Dios que, y ahora viene entre comillas, que en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. Ojo, Juan Pablo II, humildad que dio en Puebla, ¿no? Y usted, qué bárbaro, ¿no? Esto fue en el año 79. Qué hermosa palabra, que me rompió un poco todo el esquema, ¿no? O sea que cuando hablamos de familia tenemos que empezar primero en Dios. Dios es la primera familia. Dios en su propia intimidad, ¿ve? En sí mismo, no es una soledad, sino una familia. Entonces Dios es la primera familia. Ahora, a imagen de quién hizo Él como familia, ya que es familia, nosotros fuimos hecho imagen de Dios, entonces, y a semejanza de Dios, también
también si es familia, además de que Dios es amor y nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Dios que es amor, como amor, como dijo uno, amorcito, padre Matrito, sí, amorcito, o amor minúscula, pero es un amor, también si eres familia, nosotros también somos familia. ¿Y quién es la imagen de Dios como familia? La primera entonces imagen de Dios como familia es la familia, justamente lo que decíamos, de mamá, papá, no, otra trampita. Esto rompe todo el esquema y bueno, se puede servir, ¿no? La primera para mí, imagen de Dios como Dios familia, no es la familia de mamá, papá, los hijos, es la iglesia. Fíjense, y acá tengo la base de este argumento, justamente en la Sagrada Escritura, en San Pablo, la carta a los Efesios, ya en el primer capítulo, versículos 3 y siguiente, dice: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él, mira lo que dice, Él nos predestinó, o sea, nos destinó de antemano, desde siempre, a ser sus hijos adoptivos. O sea que la primera familia es la iglesia abierta al mundo para llegar a ser hijos de Dios, o sea, Dios el Padre, nosotros hijos por el Hijo Jesucristo, por eso por adopción, pero por Jesús, digamos, el Hijo de Dios Padre, templo vivo del Espíritu Santo. Ahí formamos la familia. Para que fuéramos santos, bueno, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y después sigue hablando. Entonces, para mí, la primera imagen de Dios como familia no es la familia de mamá, papá, los hijos, es la iglesia. Tremendo, para mí me rompe todo el esquema. Por eso a veces decimos, bueno, ¿por qué a la iglesia se la llama familia? Le decimos la familia de Jesús, la familia de Dios. Y por referencia a la familia de mamá, papá y los hijos. Teniendo como referencia a esa familia, que existen esas relaciones de padre, esposo, hijo, se le llama también a la familia, a la iglesia familia. No, es al revés. Porque si nosotros, la iglesia es familia, por referencia a la familia de sangre, de mamá, papá, los hijos, tendría todas las virtudes y todas las debilidades tendría todas las virtudes, pero también las debilidades, defectos que tienen mamá, papá, los hijos, porque no somos perfectos. Entonces sería un modelo, un referente débil, frágil. Y al revés, la familia de sangre, de papá, mamá, los hijos, etcétera, tienen que tener como punto de referencia, como familia, a la iglesia. Y la iglesia la ve a la familia divina, dijimos. Así es el orden, claro. La familia iglesia se compone como familia por la familia que es Dios, que su propia intimidad es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces así nos hizo el Hijo suyo, por su Hijo Jesucristo, templo vivo del Espíritu Santo. Ahí entramos a la familia divina. Y a semejanza, entonces, por referencia a esta familia que es la iglesia, está la familia, por eso a la familia de sangre se le llama la iglesia doméstica, ¿ves? La iglesia en pequeño. Fíjese, el mismo documento de Puebla, el número siguiente, 583, dice: 4 relaciones fundamentales de la persona encuentran su pleno desarrollo en la vida de la familia: paternidad, filiación, hermandad, nupcialidad, de nuncio, de esposo. Estas mismas relaciones componen la vida de la iglesia. ¿Ve? Experiencia de Dios como Padre, experiencia de Cristo como hermano, experiencia de hijos en, con y por el Hijo, experiencia de Cristo como esposo de la iglesia. Por eso la vida en familia reproduce estas 4 experiencias fundamentales. ¿Ve? La saca de ahí, no al revés. Porque si no tendríamos las debilidades y no sería perfecta a la que tratamos de la iglesia. ¡Qué bárbaro! Que participa esa familia de sangre en pequeño, son 4 rostros del amor humano, lo que se vive en primer lugar en la iglesia, y ahí saca esas 4 características de padre, madre, o sea, padre, hermandad, filiación, nupcialidad, todo eso, ¿no? ¿Se entiende? ¡Qué bárbaro! Entonces, tanto así que por eso, y lo están también en los evangelios, esto también está la idea, ¿no? Fíjense en Lucas, que me pareció, están los 3 evangelios, esta idea cuando van a verlo la Virgen María, su hermano, su hermana, que se
Recuerdan que para nosotros los católicos, hermanos y hermanas en el Evangelio, y cuando sale en la Escritura, no son hermanos carnales necesariamente. A veces puede ser, pero a veces no. Sino que significan los primos, los parientes, tíos, sobrinos. Porque la palabra hermano en hebreo se usaba indistintamente, en modo indistinto, para hermanos carnales, pero también para sobrinos, primos, sobrinos. Por eso cuando habla acá que fueron a buscarlo sus madres y sus hermanos, hermanas, son parientes. Por muchas razones, por eso, a diferencia de los otros hermanos cristianos, nosotros creemos que Cristo es el único hijo de María, ¿no es cierto? Y como José tampoco tuvo otro hijo, sino que el único hijo, por obligación del Santo que es Jesús, ¿no? Además nunca parece que María tuvo otro hijo, que sería ya distinto, ¿no? Que hay otro hermano. Y además la cruz aclara que Jesús le deja a María al cuidado de San Juan, que no era hijo de sangre de María, se supone que era apóstol o discípulo. Entonces, que siempre la Iglesia dentro de la tradición humana a toda la humanidad, la recibe como suya, ¿no? Como madre y ella como hijo nuestro, todo. San Juan, ¿no? La figura de San Juan. Entonces, acá de las versiones me pareció, la de Lucas puede ser, me gustó más, pero también está en Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50, o San Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35, y Lucas es capítulo 8, versículo 19 al 21. Y dice en el Evangelio de Lucas, que yo tomé de ahí, porque tiene una visión más amplia todavía, porque le habla a paganos, su madre y sus hermanos, entendemos que no son hermanos necesariamente carnales, creemos que para nosotros los católicos María tuvo un solo hijo, podría ser el santo que Jesús, entonces serían los parientes, hay que traducirlo, fueron a verlo a Jesús, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera, quieren verte. Pero él le respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Qué bárbaro. Me pareció este mejor porque no dice incluso que miró a los discípulos que estaban ahí, sino habla en general. O sea que mi madre y mis hermanos, o sea, el cercano mío, van a ser los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Uno dice, entonces les deja de lado a la Virgen, a los parientes. No, es que María es más madre, más cercana a él, no por la sangre, sino porque escucha. Porque ella es la primera en prioridad, en primacía de escuchar la palabra, la voluntad de Dios y vivirla, ¿no? Entonces por eso no la deja de lado, sino al revés, la pone la primera como ejemplo, por eso es más cercana a mía. La Virgen María se aprovecha eso que la llaman para enseñar que María es más madre suya, más cercana suya, no por la sangre, sino por su unión, por la fe, por buscar la voluntad de Dios, entonces es más madre de él, o sea, más familia, y por la sangre. Entonces vemos que se relativiza, y también en los evangelios, los tres evangelios también, en boca de Jesús son muy fuertes, muy duros, poner, ¿no es cierto?, digamos, ¿no es cierto?, a Jesús, en boca de Jesús, la idea de que si no me ama más que a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, no puede ser mi discípulo, ¿no? Es muy fuerte. Y uno puede decir, bueno, ve que Jesús está pidiendo que tengamos que amarlo más a él y menos a mamá, a papá. Esa da la impresión, pero no, se da una paradoja. Paradoja significa que he puesto una idea en castellano, ¿no? La segunda frase es contraria, pero es verdadera. Por ejemplo, está lloviendo, me llevo el paraguas, salgo con paraguas y me mojo. ¿Cómo? Una paradoja, ¿cómo? Porque es verdad, la segunda parece que te contradice, porque está agujereado el paraguas, entonces me mojo, ¿ves? Eso es paradoja. También, esto es una paradoja, porque amo más a Jesús que a mi padre, madre, hermano, etc. Y más que más como absoluto, no voy a amar menos. La idea es como tengo que amar menos, no, voy a amarlo más y mejor, porque lo voy a amar desde el amor de él, si lo tengo como absoluto en mi vida, como centro de mi amor, porque lo voy a amar desde el amor de él. Entonces va a ser un amor más puro, menos posesivo, menos egoísta, ¿ves? Me va a enriquecer incluso después para los amores de sangre, de la amistad, me enriquece, es genial, ¿no? Se entiende que bárbaro.
Entonces vemos ¿saben? Vemos entonces que Jesús habla de vemos también en San Lucas capítulo 14 versículo 25 y siguiente, dice: junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ojo, que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto, como le decía, da la impresión de que tengo que amar más a Dios y menos a mamá, esposo, hijo, no. La gran paradoja es porque lo ame a él, no solamente más, sino como centro y absoluto, voy a amar, voy a ganar en el amor después a mi esposo, a mis hijos, a mi padre, porque le voy a amar desde el amor de él. Centrado en él, entonces vamos a amor de él, y él va a ser un amor entonces que me hace hacer, mi amor sea entonces generoso, no posesivo, no egoísta, no dominador, ¿se entiende? Puro, amadurativo, que me abra a sus decisiones, que no imponga, claro. ¿Cuántas veces hay gente que decía, bueno, pero todo que está bien mi familia para después trabajar a veces en la parroquia? A veces ha pasado, yo me he pasado en las parroquias que he estado, que a veces la gente al integrarse en la comunidad, que nadie es perfecto, que tenemos nuestras virtudes y tenemos debilidades, sean por la gracia de Cristo, la comunidad, los sacramentos, todo, han crecido y han mejorado para después ser mejores después en casa, en el trabajo, en todo lado. Se mejora después las relaciones mucho más perfectamente desde Cristo. Ganamos, pero hay que hacer este desafío, ¿no? Que sea el absoluto, ¿no? Por eso también en otro texto, justamente, va a decir, también lo podemos encontrar en San Mateo, justamente dice que justamente trate de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Ven? En el versículo, capítulo 6 de San Mateo, versículo 31 y siguiente, dice, versículo 33 y siguiente: busquen primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se les dará por añadidura. ¡Qué bárbaro! O sea que el reino de Dios absoluto, lo primero, todo lo demás, la vida de familia, todo se enriquece, todo se da por añadidura, pero ahí toca hacer el desafío, ¿no? Digamos, lo primero es mi esposo, mi esposa, bueno, por ahí me falla y se me cae todo, porque me puse el corazón en alguien o algo, si la casa, el trabajo, el dinero, que sea, que en algún momento se cae, me caigo yo también, porque no es absoluto. En cambio de él, busquen el reino de Dios y justicia. Pero esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántas veces una vez andando en parroquia, uno le dice: señora, no puedo venir a dar catequesis, estar en cari? No, tengo que dedicarme a los míos, a mi casa, si con Cristo todo se ha universalizado y se ha espiritualizado. La casa, ya desde el Antiguo Testamento se universaliza el concepto, ya empieza a universalizarse y a espiritualizarse, que empieza de una casa material, la casa, hace la casa de sería la familia, la casa de Abraham, la casa de Isaac, sería la familia, se espiritualiza el concepto, ya no es algo material, un ladrillo así, y después las tribus, se amplía un grupo de familia, y después el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la casa de Israel, se habla también en el Antiguo Testamento, no es una casa de kilómetros de material físico, ¿no es cierto?, un ladrillo, sino el pueblo mismo, la gran familia, y después el nuevo pueblo de Dios, o la nueva familia, o la nueva casa del Señor, el Nuevo Testamento por Cristo, y la iglesia abierta a todo el mundo. O sea que toda esa es mi casa. Por eso Pablo VI va a decir, que declarado santo ya, todo hombre es mi hermano, que no lo inventa él, lo saca de Jesús. Todo hombre, ya nadie se está alejado de mí, nadie es extraño, nadie es lejos y otro cercano. En Cristo somos todos cercanos. No, ya no es por la sangre que nos más cerca más, sino esta cercanía es por la unión con Cristo, y Cristo al Padre, y por Cristo al Padre en el Espíritu Santo, como Cristo, que es increíble, ¿no? Entonces, la gran enseñanza es que hay que hacer este desafío de este paso, ¿no?, grande, de ver cómo la familia de sangre, y por eso cuando yo digo, bueno,
nosotros tenemos que participar todos los bautizados, pero bueno, concretamente los laicos, hablando en la vida de la iglesia, empezando fundamentalmente la parroquia, como siempre prioridad, y no igual a ninguna otra comunidad eclesial, ni colegio religioso, ni movimiento, etcétera. Si uno puede estar, está, pero no deje la parroquia. Se concretiza, hay documentos que puedo argumentar en otro momento, y la parroquia es fundamental, la iglesia, y después digo todo lo que también el laico tiene que hacer en el campo, como dice el concilio, del orden temporal no de tormenta, sino que son cosas que están en este mundo terrenal, que no va a existir después en el mundo celestial futuro, eterno, ¿no? Que es yo digo la primero, la más cercana físicamente, la familia de sangre. Digo, ¿por qué la familia de sangre? Porque la familia en Cristo perdura, ¿ve? Esta del bautismo, que hemos sido bautizados, que hemos sido hechos hijos de Dios por el Hijo, en el Hijo, y como Cristo, como el Hijo de Dios Padre, dentro del Espíritu Santo, permanece, va a permanecer. La de la sangre no. Me acuerdo una mamá, después de una misa hace varios años, en la última parroquia que estuve, me decía: padre, pero yo a mi hija no le voy a amar, cuando salíamos, porque hablaba de este tema, ¿no? En la prédica, me dice: yo le voy a amar a mi hija si allá en la gloria plena. No, me dijo, así tajante, la va a amar más y mejor, pero a todos por igual. Ya no va a haber un particularismo en la relación. Más mi madre, más mi esposo, más mi hija, que no, mi esposa, madre, padre, que a un desconocido hasta un enemigo. Va a ser un amor universal. Pero el quid de la cuestión es que va a ser un amor universal, que no va a haber amores particularizados, particularistas, a uno que a otro, a mi mamá que pasa todavía cuesta, porque bueno, no aferra la sangre, etcétera, una amiga, etcétera. Pero que tenemos que prepararnos para ese amor universal, que va a ser a todo igualitario, no va a haber más amor más a uno que a otro. Tengo que empezar a vivirlo ya desde acá, porque como vivo acá, voy a vivir después. Si yo me cierro a mi vida de familia, de sangre, o de amistad, etcétera, así voy a quedar cerrado a un grupo. Entonces tengo que aprenderlo a vivir de acá, ese amor universal, sin dejar de lado a mi esposa, a mis hijos, a mi padre, para nada, atendiéndolo, pero también abriéndome con la misma intensidad de amor, porque en el reino de Dios veis su justicia, y lo demás se le ha dado por añadidura, como escuchamos en el Evangelio de Mateo. Tenemos que ya empezar a vivir acá y entregarnos también con la misma intensidad de amor, aunque quizás no lo sintamos, pues no es sensible a nuestro afecto, así porque no lo conocemos, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo de amar con la misma intensidad, más allá si lo siento o no lo siento, a un desconocido, a quien sea, hasta el enemigo, a la enemiga, claro, amarlo hasta toda la vida, como hizo Cristo, como no la dio solamente por lo de la sangre, por su mamá, que era la Virgen María, la dio por todo, los enemigos, etc. Paganos, romanos, judíos, qué bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, esto viene bien también para entonces entender que, aunque hay un desgarro, porque somos seres humanos, y entonces están los sentimientos, etcétera, cuando en este caso, como matrimonio de soledad, y su querido esposo, y bueno, la tete, la cheche, etcétera, bueno, o uno de ellos, los hijos a veces tienen otra familia, a veces van afuera, y bueno, es esa la realidad. Tenemos que asumir, aunque a veces nos desgarre el corazón, que no se puede negar, pero que la vez nos hace libre, porque nos hace entender esto, que no hemos procreado, colaborado con Dios en la creación de nuestros hijos para retenerlo para nosotros, ¿no? Sino para el mundo, para el reino de Dios y su justicia, ¿no? Para abrirlo al amor, a la fraternidad universal. Entonces la gran riqueza, ¿no? Y bueno, ese gozo profundo, unido al desgarrón, a la vez nos da un espíritu de libertad muy profundo, y como pasó con mi caso también. Mi padre, bueno, cuando era más chiquito, le contó un poquito, era también chiquito, tenía 11 años, 11 años, bueno, quiero que esperar un poquito, bueno, después empecé a los 14, pero eso de entrada, mi mamá de madre era todos los días misa, una santa, y gozoso, porque antes más todavía se pensaba que ese chico que iba a entrar al seminario salía casi nunca, veo muy encerrado, y bueno, no, pero eso lo asumieron con gozo siempre, incluso en un momento hubo problema económico en casa, y nunca me dijeron mis hermanos y mi papá: vení, se tiene que salir para ayudarlo, no, contento, y que siga adelante y no deje ese, ¿no? Ese corazón libre que
padre y mi hermano de dejarme porque iba a ir para el mundo. Pero no me perdían porque justamente a veces el sacerdote, el que más tiene más cercano después en relación, en concreto son la familia de sangre y los padres, porque como no tiene esposa, normalmente nosotros que somos célibes en la iglesia latina, a donde vamos a la casa de mamá, papá, los hermanos, o sea que no me ganan todavía después, porque a veces cuando que se casan, a veces no puede estar, o se va a otra ciudad, o que yo donde tenía que ir, y era a la casa de mis padres, con mi hermano, o sea que al final me tenían más después, pero más allá de eso, esa apertura, ¿no? Yo ya soy para todo, bueno, pero todo ser es para todo, no tiene que ser sacerdote para entender esto. Ahora, eso no niega que uno puede estar, como en estos casos, los hijos de Soledad, etcétera, están afuera y puedan volver, porque bueno, ya terminaron el viaje, etcétera, y puedan volver al hogar, con mamá, papá, los abuelos, la familia, la abuela, etcétera, los familiares, los abuelos, pero haber aprendido por esta experiencia de este viaje, de este irse a otro país, etcétera, es amor universal, que le sirva de experiencia para que no me encierre, porque sería no haber entendido, después yo vengo a mi casa, por ejemplo, vuelvo, pongamos si puedo volver, porque de repente a veces no pueden volver, a veces vuelven y me encierro en mi hogar, estamos de vuelta, no aprendimos, ya, porque esto le sirva de experiencia para que yo, que siga estando después con mis padres, mis hermanos, mis abuelos, familiares, amigos, que yo lo siento, lo conozco, etcétera, me abra a todos, que esté abierto a hacer apostolado, en la vida parroquial, brindándome, o en el mundo también, en el trabajo, en la profesión, lo que sea, que yo sea hermano de todo y ayude a construir el reino, ¿no?, de Dios y justicia, ¿no? Ayudar a santificar el mundo, a Dios, ayudarlo a vivir mejor, en fraternidad, en justicia. Entonces me dedique a todo, sin dejar de lado, como ahora, aunque estén físicamente lejos, rezar por mis padres, por mis abuelos, por mis hermanos, familiares, amigos. Podemos no estar físicamente, pero estamos unidos igual, desde el amor, que se manifiesta en oraciones, se puede manifestar de muchas maneras, es estar cerca, y el estar dedicado a la familia de sangre, a los amigos, por la oración, por pensar, por tener en cuenta muchas cosas, no sé, otras realidades que yo pueda tener en cuenta para ofrecerle a mis familiares de sangre u otro amigo. Pero si volvemos, que está muy bien también, que puede ser que volvemos, haber aprendido que sin dejar a mamá, a papá, a los familiares, o si después nos casamos, tenemos hijos, hayamos aprendido por esta experiencia, los chicos que están afuera también aprendan, así como los padres aprenden el soltar, el dejarlos libres, el no retenerlo, ¿ves?, desde el amor de Cristo, ser no posesivo, etcétera, y aprender que los hijos están para todos, como ellos también, papá, mamá, todos estamos para todos, y es una gran ofrenda, aunque a veces desgarre el corazón, eso no se puede hablar, pero se cura con esta perspectiva de Cristo. Desde esta perspectiva de Cristo y en Cristo y por medio de la Iglesia, descubrir el corazón libre, ¿no?, de haber tenido un corazón libre, de dejar que se brinden a otros hermanos, incluso a veces no solamente del propio país, del mundo entero, otros países, ¿no?, porque todos somos hermanos, todo hombre es mi hermano, decía San Pablo VI, ¿no?, en el fondo lo saca de Cristo, de enseñanza, ¿no? Es extraordinario cómo nos purifica, nos libera, y como digo, los chicos pueden volver, porque hayan cumplido ya su cometido, y que hayan aprendido eso, que si siguen estando en casa del padre o de la familia, o se casan, o tienen hijos, lo que sea, o la vocación que tengan, capaz que algunos sacerdotes, lo que sea, se brinden a todo, aprendamos eso, ¿no?, que ya preparemos el cielo futuro ya desde acá, porque como digo, como vivamos acá, vamos a vivir después en el cielo futuro, después de nuestra muerte. Acá vivimos cerrados hacia alguno, esposa, esposo, hijo, quien sea, un amigo, una amiga, quien sea, así voy a estar cerrado también en el cielo futuro. Yo mismo me pongo a hacer razón. Y lo del rico Epulón, y cuando estaba acá se nos daba una grande paquetazo, había el pobre Lázaro, que
leyenda, sino una palabra, un cuento que Cristo a través de eso enseñaba verdades. ¿Y qué pasa? Él, ¿no es cierto?, no le daba ni las migajas que se caían del plato de su banquetazo al pobre Lázaro, que estaba llagado y lo único que venían los perros a lamerlo, no, o sea, fue insensible a alguien que estaba, porque no puede ser que no lo escuchaba, si estaba ahí en la puerta ahí, tocaría, qué sé yo, y no, se hacía los grandes banquetazos, insensible. Y después los dos mueren porque no somos eternos físicamente. Y dice, bueno, el rico Pulón fue al lugar de los muertos. Y en cambio Lázaro será por todo lo que sufrió, qué sé yo, bueno, le sirvió de purificación y se fue al seno de Abraham. Es raro en el Nuevo Testamento que se ponga Abraham, pero un poco en San Lucas, un poco la idea es que en quien se cumplen las promesas que Dios prometió, ¿no? Abraham y a su descendiente, la gloria celestial. Por eso parece Abraham. Entonces sería Abraham, el seno de Abraham sería la gloria, el cielo pleno, y el lugar de los muertos sería el infierno, digamos, estar en la soledad. Entonces ahí se acuerda, ahí recién se acuerda el rico Pulón del pobre Lázaro, y entonces le dice a Abraham, padre Abraham, dile a Lázaro que me moje en su dedo con agua y me moje la lengua, que me estoy cocinando, ¿viste? Todo un simbolismo, porque allá no hay fuego físico, pero son todo simbología antigua. Me estoy cocinando, digo. Y Abraham que le dice, no se puede, porque hay un abismo entre usted y nosotros no podemos ir hasta allá y usted tampoco puede venir aquí, hay una separación eterna. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿quién lo separó? El pobre Lázaro a rico Pulón, que lo dejó afuera, allá llamamos infierno, o sea, el abismo, o sea, cerrado sobre sí mismo, o Dios. No, el mismo rico se puso la tapa, y se la puso acá en la tierra, él se puso la tapa de cerrazón, quedó cerrado para siempre. Llamamos infierno, pero el infierno no es un lugar físico ni de fuego, sino en estar en la incomunión, no comunión, en estar separado. En la escritura habla abismo, el término, o sea, no estar con Dios, con los demás. Él mismo se puso esa actitud. Por eso ya alguna vez cuando predicaba de esto del infierno, alguno decía, el Padre niega el infierno. No, yo no digo que el Padre yo no niego el infierno. Yo digo que el infierno no lo da Dios, y lo que a veces se enseña. Dios da una sola cosa, que es el cielo, que es el mismo. El cielo es Dios mismo, no es un lugar de felicidad, sino es Dios mismo. Se autodona, se dona a sí mismo. Si yo digo no, me pongo del otro lado, que sería infierno, la cerrazón. No voy a la comunión, que Dios es comunión, me abre a todo. Entonces el infierno me lo creo yo. Al decirle no a Dios, que es el amor, me voy al no amor, a la cerrazón, abismo. Entonces yo soy el que creo, eso es lo que digo, no que no existe, sino que yo soy el creador del infierno. El cielo no soy creador yo, eso es don, gratuito, viene de arriba, y Dios que se me entrega autodona. El infierno lo creo yo. Entonces, pero por eso tenemos que empezar a hacerlo vivir acá. En este caso, Soledad reposó su familia, María hermana, todos los cuñados, los abuelas, los abuelos, ese corazón libre, y bueno, eso no significa que duela, que tenga a veces nostalgia, eso no se puede eludir, eso está en sensibilidad, pero en Cristo uno toma fuerza, gracia, gozo, hasta esperanza de saber que estamos haciendo lo correcto, de ayudar a vivir en la tierra el cielo futuro. Como yo decíamos que fue una boda de oro que celebramos mía, que yo experimenté eso, no vivir el cielo en la tierra, yo un poco adelantado, por ese amor de comunión, de todas las comunidades, todo un solo corazón, todos juntos ahí, bueno, así va a ser, ya no que algunos me decían, se saludaban con otros que ni lo conocían como hermanos, de una comunidad con otra, así va a ser, puedo decir un poquito, si nuestro futuro va a ser mucho más perfecto, mucho más universal, pero algo experimentamos. Bueno, ya lo tenemos que ir implementando acá, viviendo acá, para vivirlo después plenamente, ¿no? Entonces, esa enseñanza, este tema, para los padres, para la familia, aprendemos entonces este camino de buscar el reino de Dios y justicia y de no apegarnos, de protegernos, poseer, y dejar en libertad que se abran al mundo entero, nos abre al mundo entero, y por otro lado también aprenden los hijos, etcétera, que también este tema de estas opciones de aprender algún amor, encuentran que quizá uno que ni sabe a veces el mismo idioma, pues enamoré, ¿no? Que son hermanos igual, o sea, descubrir ya el cielo, la tierra con esa
experiencia, ¿no? La universalidad en la fraternidad, etc. Pero eso no quita de que, bueno, haber visto esta experiencia puedan volver, estar en la familia, volver a su país, a su lugar, pero haber aprendido, y que sí haya servido, ¿no? Que eso quiere decir, si se casan, todo lo que sea, o tienen una vocación que Dios lo llame, aprendan a ese amor universal, ¿no? La familia. Bueno, no sé si después también quieren preguntar algo más, pero más o menos esto es lo que puedo regalarle, en la gracia del Señor. Lo que quiero ser, dice el Señor, pon tu palabra en mi boca, no quiero ser la mía. Creo que Cristo nos enseña esto como una nueva, y lo ha traído hasta los evangelios, lo hemos leído, y los documentos, el magisterio de la iglesia, ¿no? El mío. No se escucha mucho esto, pero seguido, pero creo que este es el camino. Bendición a todos, y que lo aprovechen toda la familia de Soledad, los esposos, también todos los hermanos, también los hijos que están afuera, etcétera, y también otra gente que quiera escuchar o quiera hacer escuchar, y también el grupo que lo voy a enviar también, ¿no? Que aprovechen todo lo que puedan. Gracias.